La mansión en el barrio de Jardins, en Sao Paulo, era un santuario de mármol y silencio. Para André Vasconcelos, un magnate del mercado inmobiliario, este lugar era su refugio del mundo, un laberinto de lujo que lo aislaba de las imperfecciones de la vida. A sus 55 años había logrado todo lo que el dinero podía comprar, pero su alma seguía tan vacía como la última mansión que había vendido. Su esposa Carmen había fallecido 3 años atrás en un accidente de auto, llevándose consigo la única pizca de calidez que su vida había conocido. Desde entonces, Andrés se había sumergido en el trabajo, dejando la casa y el cuidado de su madre, Sofía, a una nueva esposa, Renata, y a su fiel empleada, María. Pero esa tarde, algo no cuadraba. André había regresado más temprano de lo habitual. Una reunión de negocios se había cancelado, y por primera vez en años el silencio de la casa no era lo que buscaba. Al estacionar su lujoso Audi A8 en el garaje subterráneo, notó que las luces del jardín trasero estaban encendidas. Unas voces alteradas, una grave y la otra aguda y estridente, rompieron la quietud de la tarde. Un escalofrío le recorrió la espalda. Una de esas voces la reconoció de inmediato. La voz tranquila pero firme de María, su empleada, que llevaba casi una década trabajando en la mansión. La otra, una que le resultaba cada vez más extraña, era la de su esposa, Renata. «Quítate de mi camino, María. Yo soy su nuera. Tengo toda la autoridad aquí». La voz de Renata resonaba con una frialdad calculada, un veneno que André no había notado en ella. A su lado, la voz de María era un murmullo suave, casi un susurro. «Por favor, señora, la señora Sofía necesita descansar. El médico ha dicho que el sol directo le hace daño», suplicaba. André se acercó sin hacer ruido, ocultándose detrás de una enredadera de bugambilias que trepaba por un muro de piedra. Su corazón latía con una mezcla de confusión y aprensión. Lo que estaba a punto de presenciar no solo lo sorprendería, sino que lo confrontaría con una verdad que había evitado durante años. El aire de la tarde era denso, cargado de la tensión del momento. Desde su escondite, André observaba la escena. Su madre, Sofía, una mujer de 78 años que había quedado en silla de ruedas tras un derrame cerebral, estaba sentada bajo la luz del sol implacable de la tarde. El rostro de Sofía, usualmente pálido y sereno, estaba enrojecido por el calor. Delante de su silla de ruedas, como un escudo humano, estaba María. Una mujer de 55 años, con el pelo recogido en un moño sencillo y una expresión de infinita paciencia, se interponía entre la silla de Sofía y la figura de Renata. Renata, de solo 30 años y ataviada con ropa deportiva de diseñador, intentaba mover la silla de Sofía hacia el centro del jardín. «Tiene que dejar de ser tan caprichosa. En mis tiempos, la gente no se quejaba por un poco de sol», se quejaba Renata, su voz con un tono de fastidio profundo. «Señora Renata, por favor, la señora Sofía no se está quejando, solo dijo que tenía calor», respondió María, sus manos firmemente agarradas a los manubrios de la silla de ruedas, resistiendo el empuje de Renata. Los ojos de María se encontraron con los de Sofía por un instante, y André vio en esa mirada una complicidad, una conexión tan profunda que sintió una punzada en el pecho. La mente de André se aceleró, reconstruyendo los fragmentos de los últimos meses. Renata, la mujer con la que se había casado apenas un año después de la muerte de Carmen, siempre le había dicho que se llevaba bien con su madre. Le aseguraba que se encargaba de todo, que Sofía era un poco difícil, pero que no había nada de qué preocuparse. Pero la escena que presenciaba ahora, esta lucha silenciosa por la protección de su madre, pintaba un cuadro completamente diferente. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego? Su trabajo, sus reuniones, sus viajes de negocios.
Todo le había servido de excusa para no ver la realidad que se desarrollaba en su propia casa. Sofía, con una voz baja y apenas audible, rompió el tenso silencio. «Renata, por favor, las medicinas», murmuró, intentando explicar. «No me contradiga, Sofía», exclamó Renata subiendo el tono. «Necesita acostumbrarse al mundo real. No va a pasar toda su vida escondida en la sombra». El corazón de Andrés se encogió. La brutalidad de esas palabras era un puñetazo en el estómago. Renata había prometido ser la compañera de su madre, la nuera que le daría alegría, pero en lugar de eso, la trataba como una carga. Andrés sintió que la sangre le hervía. La culpa y la rabia se mezclaban en un cóctel amargo en su garganta. De pronto, escuchó a María hablar de nuevo. «Con todo respeto, señora Renata, pero si el señor Andrés supiera de esto», María comenzó a decir, pero fue interrumpida por la risa despectiva de Renata. «André no está aquí, y aunque lo estuviera me daría la razón. Él dijo que yo tengo toda la autoridad sobre su madre», mintió Renata, acercándose aún más a la silla de ruedas. En ese momento, la rabia de Andrés se desbordó. Salió de detrás de las plantas, con el rostro endurecido y los puños apretados. «Pues sí, estoy aquí, Renata», dijo, su voz resonando en el jardín como un trueno. «Y me gustaría saber de qué autoridad total estás hablando». El silencio que siguió fue más cortante que cualquier grito. Renata se puso pálida, su sonrisa se desvaneció y una expresión de pánico cruzó su rostro. Sofía, por su parte, miró a su hijo con una mezcla de alivio y tristeza. Pero lo que André no sabía era que esta confrontación en el jardín no era más que la punta del iceberg. Secretos mucho más profundos, guardados por años, estaban a punto de ser revelados. Y su empleada, María, tenía la llave para desenterrarlos. La noche en la mansión de los Vasconcelos se tornó en un frío campo de batalla. La confrontación con Renata había sido breve, pero devastadora. Con lágrimas de cocodrilo y una furia apenas contenida, ella admitió la verdad. «Se casó conmigo por mi dinero, André, y para ascender socialmente», confesó gritando. «Nunca creyó que una mujer de mi edad se casaría con un viudo por amor. Quería una vida de lujos, no ser la niñera de una anciana, no quería cuidar de una mujer enferma». Sus palabras, como dagas, se clavaron en el corazón de André. El resentimiento y el desprecio en su voz eran inconfundibles. En esa noche, André se dio cuenta de su mayor error. Había intentado llenar el vacío de su vida con una mujer que solo buscaba beneficios, no con una persona que llenara el vacío de su corazón. La mañana siguiente, el sol brillaba en las ventanas de su oficina en el centro de São Paulo. Pero André no podía concentrarse en nada. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. La imagen de María protegiendo a su madre, el desprecio en los ojos de Renata. Todo le recordaba su fracaso. Se había refugiado en el trabajo después de la muerte de Carmen, pensando que así cuidaba a su familia. Había proporcionado a su madre una casa lujosa, cuidados médicos de primer nivel y todo lo que el dinero podía comprar. Pero en lo más importante, había fallado. Había faltado la presencia, el amor y la protección. Se había convertido en un espectador de su propia vida, dejando que otros la vivieran por él. ¿Sería posible revertir el daño? ¿Podría realmente enmendar sus errores? La culpa era un peso insoportable en sus hombros. La única persona que realmente conocía la vida de su madre, sus necesidades y sus deseos, era la misma a quien él había tratado como una simple empleada durante años. Con el corazón pesado y un nudo en la garganta, tomó su teléfono y marcó el número de su mansión. No quería hablar con Renata ni con nadie más. Solo necesitaba la verdad, necesitaba hablar con la persona que tenía las respuestas. «Quiero que María venga a mi oficina».
Ahora, ordenó, su voz con una firmeza que no había usado en mucho tiempo. 1 hora después, María estaba sentada en el lujoso sillón de cuero de la oficina de André. Sus manos, con la piel agrietada por el trabajo, se entrelazaban en su regazo. Su rostro, serio y lleno de paciencia, reflejaba la vida de sacrificio que había llevado. «María, usted ha trabajado en mi casa por casi una década», empezó André, sirviendo 2 tazas de café. «Usted ayudó a Carmen con la transición a nuestra nueva vida y luego cuidó de mi madre cuando ella enfermó». Sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. «Necesito saber la verdad. ¿Desde cuándo las cosas están así con Renata?» María suspiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una carga pesada que había llevado durante años. «Señor, no quería molestarlo con estas cosas. Sé lo ocupado que está con sus negocios», respondió, su voz suave pero firme. «María, por favor, mi madre es la única familia que me queda. No hay nada más importante que ella», insistió André, mirándola a los ojos. La mirada de María se endureció ligeramente. «Señor, la señora Renata mostró su verdadera cara desde el 3er mes de casados», confesó. «Al principio eran cosas pequeñas como no dejar que la señora Sofía eligiera qué ver en la televisión o qué comer. Luego se quejaba de su lentitud, diciendo que era una molestia para ella y para su vida». André sintió un escalofrío. El nudo en su garganta se hizo más fuerte. ¿Cómo pudo haber ignorado todas estas señales? Los sutiles cambios de humor de su madre, su silencio cuando él hablaba de Renata. Ahora todo tenía sentido. La falta de comunicación entre ellos no era solo por la enfermedad de su madre, sino por el miedo y la represión que Renata había impuesto en la casa. «Y fue empeorando», continuó María. «En las últimas semanas ha dicho cosas que nadie debería escuchar». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Le dijo a la señora Sofía que ella era una carga para su vida y que si hubiera sabido que tendría que cuidar de una persona enferma, nunca se habría casado con usted. Las palabras cayeron como piedras sobre el alma de André. «Dios mío», murmuró André, pasándose las manos por la cara, la culpa y la vergüenza quemándole la piel. «¿Por qué no me dijo esto antes?». María, con una calma que lo sorprendió, le dio la respuesta más simple y devastadora de todas. «Usted siempre llegaba tarde, señor. Siempre estaba muy ocupado, y la señora Renata me amenazó varias veces. Dijo que si yo le decía algo, ella se encargaría de despedirme sin una buena recomendación». André se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la oficina, su mente en una tormenta. La culpa era un fantasma que lo perseguía. Se había creído el mejor hijo del mundo al proporcionarle a su madre un estilo de vida lujoso. Pero ahora se daba cuenta de que ese lujo era una jaula de oro y que él mismo había sido el carcelero, aunque sin saberlo. El trabajo, ese refugio que había construido para sí mismo, se había convertido en la herramienta de su propia ceguera. Se detuvo frente a María, mirándola directamente a los ojos. «Dígame una cosa, María. En los últimos meses, cuando no estoy en casa, ¿quién cuida de verdad a mi madre?». La respuesta de María fue un bálsamo para su alma atormentada. «Yo, señor, la ayudo con sus ejercicios, le leo libros, conversamos sobre el pasado. A veces nos quedamos en el jardín cuidando las rosas que la señora Carmen plantó», dijo con un brillo en los ojos. André se detuvo en seco. Se había olvidado por completo de esas rosas. Carmen las había plantado durante su embarazo, diciendo que quería que su hijo creciera viendo flores hermosas. «Y ella habla de la señora Carmen con usted todos los días, señor. Tiene miedo de olvidar su voz».
Encontré una grabación vieja en el celular de la señora Carmen, un mensaje de cumpleaños que le dejó a usted. A veces se la pongo para que la escuche. Las lágrimas cayeron sin aviso de los ojos de André. Se encontró sollozando, algo que no había hecho desde el funeral de su esposa. Mientras María lo miraba con una comprensión maternal, él sintió que el destino le estaba dando una segunda oportunidad. La oficina de André se había convertido en un santuario de confesiones. La vulnerabilidad de André, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, era palpable. Mirando a María a los ojos, con lágrimas aún en sus mejillas, se sintió como un niño perdido. María, con una suavidad que solo la paciencia de años de cuidado puede dar, tomó la iniciativa. «Señor André», dijo suavemente, «hay algo que necesito contarle. Algo que la señora Carmen me pidió antes de morir en el hospital. Es algo que podría cambiar su vida para siempre». La mención de Carmen, su amada esposa, hizo que el corazón de André diera un vuelco. Él, que creía haber cerrado ese capítulo de su vida, de repente se dio cuenta de que el pasado de su esposa aún tenía mucho que revelarle. «¿Qué pidió Carmen?», preguntó André, su voz quebrada por la emoción. María respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una verdad que había guardado por años. «Me hizo prometerle que si algún día se casaba con alguien que no amara de verdad a la señora Sofía, yo debía entregarle una carta que ella escribió. Una carta que explica algunas cosas sobre la familia, sobre su pasado, señor». La intriga se apoderó de André. ¿Una carta? ¿Qué tipo de secretos podría esconder? ¿Qué tipo de cosas?, preguntó. María lo miró directamente a los ojos. «Cosas que lo cambiarán todo, señor André. Cosas que la señora Carmen descubrió poco antes de morir». La gravedad en la voz de María le dijo a André que esta no era una simple revelación, sino una bomba a punto de estallar, una que afectaría a toda su familia. El destino, que le había quitado a su esposa y a la calidez de su hogar, ahora le ofrecía un camino para redescubrir lo que había perdido, un camino trazado por la propia Carmen. 2 horas después, André estaba de regreso en su mansión, pero no se sentía en casa. Evitaba entrar al antiguo dormitorio que había compartido con Carmen, un lugar lleno de recuerdos que prefería no enfrentar. Ahora, en esa misma habitación, se sentó en el borde de la cama, un lugar donde el amor y la felicidad habían reinado. María entró con una caja de madera que André nunca había visto. «La señora Carmen me dio esto 3 días antes del accidente», explicó María, poniendo la caja sobre la cama. «Dijo que si algún día fuera necesario, yo sabría cuándo usarla». La casa estaba extrañamente silenciosa. Sofía ya estaba durmiendo en su habitación. María le había preparado un almuerzo especial y se había asegurado de que estuviera cómoda. Renata, por su parte, había salido por la mañana y no regresaría hasta tarde. Con las manos temblorosas, André abrió la caja. Adentro había fotos viejas, documentos, y en el centro un sobre sellado con su nombre escrito con la letra elegante y familiar de Carmen. Su corazón latió con fuerza. «¿Leíste esta carta?», preguntó a María, su voz casi un susurro. «No, señor. La señora Carmen dijo que era solo para usted». André abrió el sobre con cuidado. La carta tenía 3 páginas, escritas a mano en el papel membretado que Carmen usaba para su correspondencia personal. La primera frase lo golpeó como una ola de nostalgia. «Mi querido André, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí y que María decidió que era necesario entregártela». Una lágrima solitaria corrió por su mejilla. «Esto probablemente quiere decir que te casaste otra vez y que esa persona no está tratando a mi madre con el amor que merece. Necesito contarte algo que descubrí hace poco, algo que cambiará todo lo que piensas sobre tu familia». La carta continuaba, y cada palabra era como una revelación,
un golpe en la memoria que André había intentado borrar. ¿Recuerdas que me contaste de tu hermano menor, Eduardo, que desapareció cuando eran niños? El nombre, que no había pensado en más de 30 años, resonó en su mente. Eduardo, su hermano 3 años menor, que simplemente había desaparecido de sus vidas cuando André tenía 16 años. Sus padres, comerciantes estrictos y ambiciosos de São Paulo, siempre habían dicho que Eduardo era problemático y que necesitaba una disciplina especial que solo una tía severa podía darle en el interior. André dejó de leer. Las excusas de sus padres, que en su adolescencia había aceptado sin cuestionar, ahora le parecían frías y crueles. La siguiente parte de la carta lo derribó por completo. André, Eduardo nunca fue enviado con ninguna tía. Tus padres lo abandonaron en un orfanato en La Muca porque descubrieron que tenía una discapacidad de aprendizaje. Les daba vergüenza, miedo de que eso dañara los negocios de la familia. Lo descubrí por casualidad cuando estaba investigando sobre genética antes de que Sofía se enfermara. Contraté a un investigador privado para rastrear su historial. El corazón de Andrés se rompió. Eduardo pasó 16 años en ese orfanato. A los 18, consiguió trabajo como conserje en una escuela primaria en La Mooca, donde trabaja hasta hoy. Ahora tiene 52 años, André. Lleva una vida sencilla pero digna, y lo más importante, te recuerda todos los días. El investigador habló con él, y Eduardo guarda una foto tuya, la de tu cumpleaños de 15 años, donde están abrazados en el patio de la casa vieja. La última frase de Carmen lo golpeó con la fuerza de un rayo. Sé que esta revelación debe estar rompiendo tu corazón, como rompió el mío, pero necesito que sepas que Eduardo nunca los culpó. Él entiende que eran solo adolescentes cuando pasó, que no tuvieron opción en la decisión de tus padres. Por favor, amor, si algún día sientes que necesitas a alguien que entienda de verdad lo que es amar incondicionalmente, busca a tu hermano. La carta de Carmen continuaba, desenterrando más verdades que André no podía concebir. Mateo tiene esa sabiduría que solo los que han sufrido injusticias pueden tener, y tal vez él sea justo lo que nuestra madre, Sofía, necesita, un hijo que entienda sus limitaciones sin juzgarla. En la caja, Carmen había dejado la dirección de Eduardo y algunas fotos que su investigador había conseguido. Vivía solo en una casita en un barrio humilde, trabajando en una escuela primaria desde hacía más de 20 años. André, sé que eres un hombre bueno, que solo perdió el rumbo después de mi muerte, pero nuestra madre necesita más que dinero y tratamientos médicos. Necesita amor verdadero de alguien que la vea como una persona completa, no como una carga. Si estás leyendo esto es porque la persona con la que te casaste no es esa persona. No tengas miedo de volver a empezar, amor. Ten miedo de dejar que nuestra pequeña Sofía crezca sintiéndose un estorbo. La firma de Carmen, con todo mi amor eterno, le trajo a la memoria los días felices, un contraste doloroso con la realidad presente. Pede, María sabe todo esto. Fue ella quien me ayudó con la investigación, y fue ella quien prometió proteger a Sofía si era necesario. Confía en ella como yo confié. La última frase le dio a André una nueva perspectiva sobre la empleada que siempre había estado en las sombras, silenciosa y leal. Cuando André terminó de leer, las lágrimas le nublaban la vista. María estaba sentada en el sillón junto a la cama, esperando en un respetuoso silencio. ¿Conoces a mi hermano?, preguntó André con la voz quebrada. Lo conocí en persona el año pasado, señor, respondió María. La señora Carmen me pidió que checara si estaba bien, si necesitaba algo. Es un hombre muy bueno, muy amable.
trabaja limpiando la escuela, pero en sus ratos libres ayuda a los niños con dificultades. Los demás trabajadores dicen que tiene un don especial con los niños que necesitan más paciencia. Lourdes había llegado a la casa hacía unos minutos y había escuchado toda la conversación a través de la puerta entreabierta y no estaba nada dispuesta a perder su vida cómoda sin pelear. El sábado amaneció con cielo despejado y ese fresquito chido típico de finales de septiembre en Jalisco. Rubens despertó temprano, se dio un regaderazo largo y por primera vez en meses sintió una ansiedad buena, de esas que vienen antes de momentos importantes en la vida. Lourdes había pasado la noche encerrada en el cuarto de visitas, negándose a hablar con él. De hecho, desde que encontraron la carta, apenas le había dirigido la palabra a nadie en la casa. Rubens sabía que les esperaba una plática difícil, pero decidió que primero necesitaba resolver lo más importante, reencontrarse con su hermano. «Papi, ¿estás nervioso?», preguntó Diego mientras Paola lo ayudaba a acomodarse en el asiento trasero del coche. El niño estaba visiblemente emocionado. Era raro que saliera de casa para algo que no fuera el doctor o la escuela. «Un poquito, hijo. Hace mucho tiempo que no veo a tu tío Mateo. Yo era apenas un poco mayor que tú cuando nos separamos». «Le voy a caer bien, aunque sea así», Diego señaló sus piernas. Rubens sintió un nudo en el corazón. «Diego, tú eres perfecto como eres y estoy seguro de que tu tío Mateo te va a querer justo como mereces que te quieran». El viaje a Tlaquepaque tomó 40 minutos en el tráfico mañanero del sábado. Mientras se acercaban a la dirección, Rubens sentía la boca seca y las manos sudando en el volante. Paola, en el asiento del copiloto, miraba cómo el paisaje cambiaba de las avenidas anchas de Guadalajara a las calles más angostas y tradicionales de la ciudad vecina. La calle Independencia era una calle tranquila, con casitas pequeñas y bien cuidadas, algunas con jardincitos frontales llenos de flores típicas de la región. El número 47 era una casa sencilla pintada de azul claro, con una cerca de madera blanca y un portón siempre abierto. «Es aquí», dijo Rubens estacionando frente a la casa. A través de la ventana abierta podían escuchar una música de mariachi sonando suavecito y a alguien silbando junto con la melodía. En el jardincito frontal, un hombre de estatura media estaba regando unas violetas con un regador amarillo. Era Mateo. Aunque habían pasado más de 20 años, Rubens lo reconoció al instante. Su hermano menor seguía teniendo el mismo modo tranquilo de moverse, la misma concentración cuidadosa al hacer tareas simples. Estaba un poco más llenito, con canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos, dulces y observadores. «Dios mío», susurró Rubens. Mateo debió sentir que lo estaban observando porque levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rubens, a través del parabrisas, el regador se le resbaló de las manos. Los dos hermanos se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Entonces Mateo sonrió con esa sonrisa amplia y genuina que Rubens recordaba de la infancia y empezó a caminar hacia el coche. Rubens bajó del carro con las piernas temblando. Cuando Mateo llegó hasta él, ninguno de los dos sabía qué decir. «Hola, hermano», dijo Mateo al fin con una voz un poco ronca por la emoción. «Mateo, yo lo siento mucho. Lo siento por todos estos años. Sé que lo sientes, Rubens. Siempre lo supe. Éramos niños también». Los dos se abrazaron ahí en la banqueta mientras Paola bajaba para ayudar a Diego a salir del coche. Cuando Mateo vio al niño en la silla de ruedas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Este es mi hijo, Diego», dijo Rubens, todavía con la voz quebrada. Mateo se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño. «Hola, Diego. Soy tu tío Mateo. He esperado mucho tiempo para conocerte».
Hola, tío. Mi papá dijo que eres bien chido. ¿Te gustan las plantas? Vi que tienes un jardín bien bonito. Me encantan las plantas. ¿Quieres que te las muestre? Tengo unas flores que a tu abuelita Carmen le gustaban mucho. Tu papá me contó de ella en una carta que me escribió hace unos años. Diego miró confundido a su papá. ¿Qué carta? Rubén se dio cuenta de que tendría mucho que explicar. Es una historia larga, hijo. ¿Qué tal si tu tío Mateo nos cuenta del jardín mientras platicamos? Mientras André miraba las fotos, una ola de arrepentimiento y una punzada de esperanza lo invadieron. María, entendiendo la profundidad de su emoción, se acercó y lo miró con compasión. Señor André, ¿usted cree que la señora Sofía sería feliz conociendo a su otro hijo? Preguntó con suavidad. André, con la voz ahogada por la emoción, asintió. Señora Sofía, ella siempre pregunta por qué no tenemos más familia, continuó María. Ella ve a sus amigas rodeadas de sus hijos y nietos y se pone triste porque somos solo nosotros. Creo que sería lo más bonito del mundo para ella. La determinación se apoderó de André. La culpa, que había sido una carga, se transformó en un impulso para la acción. Entonces, eso vamos a hacer, dijo, levantándose. Mañana por la mañana los tres vamos a la Muca. Es hora de que nuestra familia se reúna otra vez. Pero lo que no sabían era que Renata había llegado a la casa hace unos minutos y había escuchado toda la conversación a través de la puerta entreabierta. La furia en su rostro era el reflejo de una batalla interna. No estaba dispuesta a perder su vida de lujo sin pelear. El enfrentamiento que siguió fue inevitable. André, sin titubear, le pidió a María que llevara a su madre a su habitación. Sofía no necesitaba presenciar esa conversación. «Siéntate, Renata. Tenemos que hablar», dijo con una calma que la sorprendió. «No, André, voy a hablar yo primero», respondió ella, cruzando los brazos. «Escuché todo ayer. Sobre esa carta de su difunta esposa, sobre ese hermano perdido, sobre sus planes de reunir a su familia. Pues bien, quédese con su familia disfuncional. No voy a pasar el resto de mi vida cuidando a una anciana enferma y aguantando a un pariente pobre». La risa de Renata llenó el aire de la sala, un sonido cruel y sin alegría. «Ay, por favor, esa anciana está demasiado consentida. Necesita aprender que el mundo no le tendrá lástima para siempre», dijo con una sonrisa burlona. André la miró con una tristeza profunda, no por la mujer que estaba a punto de perder, sino por el tiempo que había perdido con una persona tan superficial. «Renata», dijo con una calma que la sorprendió, «mi madre tiene 78 años y perdió a su esposo y a su nuera. No necesita aprender a ser fuerte, ya es más fuerte que cualquiera de nosotros. Lo que necesita es amor y apoyo». La máscara de Renata cayó por completo. Su voz, ahora llena de veneno, se hizo más aguda. «Usted vive en un mundo de fantasía, André. ¿Cree que el dinero lo resuelve todo? ¿Que puede darle una vida perfecta a una mujer enferma? Pero le voy a decir la verdad. Esa mujer va a ser una carga toda su vida. Y si no se da cuenta, va a perder cualquier oportunidad de volver a ser feliz». Fue en ese momento que André entendió completamente la diferencia entre Carmen y Renata. Carmen veía a Sofía como una bendición, un alma especial que necesitaba cuidados especiales. Renata solo veía limitaciones e inconvenientes. «Tienes razón en una cosa», dijo André, levantándose. «Voy a ser feliz otra vez. Pero no como usted cree. Voy a ser feliz siendo un hijo presente, siendo el hermano que debía haber sido y rodeando a mi madre de gente que la quiera de verdad. ¿Y quiénes son esas personas, la empleada y el pariente pobre?» Renata se rió con desprecio. «María es más familia para mi madre de lo que usted nunca fue o podría ser. Y Eduardo es más hombre en su sencillez que mucha gente importante que conozco.
pero sobre todo, son personas que entienden que amar a alguien significa aceptarlo completamente. Lourdes se rió con desprecio. Buena suerte con tu familia perfecta, Rubens. Cuando la realidad te pegue, te vas a acordar de mí. Tal vez sí, admitió él, pero me acordaré como un error que me enseñó lo que de verdad importa. 2 horas después, Lourdes se había ido. Rubens se quedó en la terraza trasera viendo a Diego y a Paola cuidando las rosas de Carmen. El niño le estaba contando a las flores sobre su tío Mateo, como si pudieran escuchar y alegrarse con la noticia. «Señor Rubens», dijo Paola acercándose. «¿Está bien?» «Sí, Paola, por primera vez en mucho tiempo. Estoy de verdad bien, pero tengo una propuesta que hacerte». «¿Cuál, señor?» «Quiero que seas oficialmente la madrina de Diego con derechos legales, papeles, todo en orden. Tú eres la persona que más lo quiere en este mundo y quiero que eso quede reconocido». Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. «Señor Rubens, sería el mayor honor de mi vida. Y hay más. Quiero aumentarte el sueldo y darte una casita aquí en el terreno. Una casita solo para ti, pero cerca de nosotros. ¿Qué te parece?» «Pienso que la señora Carmen está sonriendo desde allá arriba», respondió ella secándose los ojos. Esa noche, Rubens tomó otra decisión importante. Llamó a Mateo. «Hermano, cambié de opinión sobre que vengas a vivir aquí». «Ah, está bien, Rubens, lo entiendo». «No, no entendiste. Cambié de opinión porque no solo quiero que vivas con nosotros, quiero que seas mi socio. Como tú llevas 20 años trabajando con niños especiales, yo tengo lana y recursos. ¿Qué tal si abrimos una escuela especializada, un lugar donde niños como Diego puedan aprender y desarrollarse con cariño y respeto?» El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. «Rubens, ¿hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio en mi vida. Piénsalo, podemos empezar chiquito con algunos niños y luego ir creciendo. Tú serías el director pedagógico, yo me encargaría de la parte administrativa y lo mejor. Diego tendría una escuela hecha especialmente para él y para niños como él». «Dios mío». «Sí, sí, acepto. Esto es todo lo que siempre he soñado». La partida de Renata dejó un vacío, pero ese vacío fue rápidamente llenado por la promesa de un nuevo comienzo. 2 horas después, Renata se había marchado. Andrés se quedó en la terraza trasera, viendo a su madre, Sofía, y a María cuidando las rosas de Carmen. La anciana, con una sonrisa en el rostro, le estaba contando a las flores sobre su futuro reencuentro con su otro hijo, Eduardo. «Señor André», dijo María acercándose. «¿Está bien?» «Sí, María, por primera vez en mucho tiempo, estoy de verdad bien», respondió él. «Pero tengo una propuesta que hacerle». «¿Cuál, señor?» «Quiero que sea oficialmente la madrina de mi madre, con derechos legales y todo en orden. Usted es la persona que más la quiere en este mundo, y quiero que eso quede reconocido». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. «Señor André, sería el mayor honor de mi vida». «Y hay más», continuó André. «Quiero aumentarle el sueldo y darle una casita aquí, en el terreno. Una casita solo para usted, pero cerca de nosotros. ¿Qué le parece?» «Pienso que la señora Carmen está sonriendo desde allá arriba», respondió ella, secándose las lágrimas. Esa noche, André tomó otra decisión importante. Llamó a Eduardo. «Hermano, cambié de opinión sobre que vengas a vivir aquí». «Ah, está bien, André, lo entiendo». «No, no entendiste. Cambié de opinión porque no solo quiero que vivas con nosotros, quiero que seas mi socio». El silencio al otro lado de la línea fue largo. «¿Cómo? Tú llevas 20 años trabajando con personas con dificultades de aprendizaje. Yo tengo dinero y recursos. ¿Qué te parece si abrimos una escuela especializada, un lugar donde personas como nuestra madre puedan aprender y desarrollarse con cariño y respeto?» «André, ¿hablas en serio?» «Nunca he hablado más en serio en mi vida.
Podemos empezar pequeño, con algunos estudiantes, y luego ir creciendo. Tú serías el director pedagógico, yo me encargaría de la parte administrativa. Y lo mejor de todo, nuestra madre tendría un lugar hecho especialmente para ella y para personas como ella. La voz de Eduardo, al otro lado, se quebró. Dios mío, sí, sí, acepto. Esto es todo lo que siempre he soñado. El sábado amaneció con un cielo despejado, un presagio de los cambios que estaban por venir. André se levantó temprano, se tomó una ducha larga y por primera vez en años sintió una emoción que no era ni estrés ni culpa. Era una emoción de esperanza. Había una ansiedad buena, esa que precede a los momentos importantes de la vida. Renata se había quedado la noche en el cuarto de visitas, negándose a hablar con él. En realidad, desde la noche de la confrontación, apenas le había dirigido la palabra a nadie en la casa. André sabía que la conversación final con ella era inevitable, pero lo más importante era el reencuentro con su hermano. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó Sofía sentada en su silla de ruedas mientras María la ayudaba a acomodarse en el asiento trasero del coche. La anciana estaba visiblemente emocionada. Era raro que saliera de casa para algo que no fuera una cita médica. «Un poquito, mamá», admitió André con una sonrisa en el rostro. «Hace mucho tiempo que no veo a tu hijo, mi hermano Eduardo. Éramos apenas unos niños cuando nos separamos». Sofía le tomó la mano, sus ojos llenos de gratitud. «Me va a querer, ¿verdad, hijo?», preguntó señalando su condición. André sintió un nudo en el corazón. «Mamá, usted es perfecta tal como es, y estoy seguro de que su hijo Eduardo la va a querer justo como usted merece que la quieran». El viaje a la Muca, en el tráfico de la mañana del sábado, tomó unos 40 minutos. Mientras se acercaban a la dirección, Andrés sentía que la boca se le secaba y las manos le sudaban en el volante. María, en el asiento del copiloto, miraba cómo el paisaje cambiaba de las amplias avenidas de los Jardins a las calles más estrechas y tradicionales del barrio vecino. La calle Independencia era una calle tranquila, con casas pequeñas y bien cuidadas. El número 47 era una casa sencilla, pintada de azul claro, con una cerca de madera blanca y un portón siempre abierto. «Es aquí», dijo André, estacionándose frente a la casa. A través de la ventana abierta podían escuchar una música tradicional de Sao Paulo y a alguien silbando al ritmo de la melodía. En el jardín frontal, un hombre de estatura media estaba regando unas violetas con una manguera. Era Eduardo. Aunque habían pasado más de 30 años, André lo reconoció al instante. Su hermano menor seguía teniendo la misma forma tranquila de moverse, la misma concentración cuidadosa al hacer tareas simples. Estaba un poco más robusto, con canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos, dulces y observadores. «Dios mío», susurró André, con los ojos llenos de lágrimas. Eduardo debió sentir que lo estaban observando porque levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de André, a través del parabrisas, la manguera se le resbaló de las manos. Los dos hermanos se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Entonces Eduardo sonrió con esa sonrisa amplia y genuina que André recordaba de la infancia y empezó a caminar hacia el coche. André bajó del carro con las piernas temblando. Cuando Eduardo llegó hasta él, ninguno de los dos sabía qué decir. «Hola, hermano», dijo Eduardo al fin, con una voz un poco ronca por la emoción. «Eduardo, yo lo siento mucho. Lo siento por todos estos años». «Sé que lo sientes, André. Siempre lo supe. Éramos niños también». Los dos se abrazaron en la acera mientras María bajaba para ayudar a Sofía a salir del coche. Cuando Eduardo vio a su madre en la silla de ruedas, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ella es mi madre, Sofía», dijo André, con la voz aún quebrada.
Eduardo se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de su madre. «Hola, mamá. Soy tu hijo, Eduardo. He esperado mucho tiempo para conocerla». «Hola, hijo. Mi hijo me dijo que eres muy bueno. Me gustan las plantas. Tienes un jardín bonito». «Me encantan las plantas, mamá. ¿Quiere que le muestre? Tengo unas flores que a su nuera, mi hermana Carmen, le gustaban mucho. Su hijo me contó de ella en una carta que me escribió hace unos años». «¿Qué carta?». Sofía miró confundida a su hijo André. «Es una historia larga, mamá. ¿Qué tal si su hijo nos cuenta del jardín mientras conversamos?». Durante las siguientes 2 horas, los 3 hijos y María, que fue recibida como parte de la familia, pasaron el rato más agradable que habían tenido en años. Eduardo mostró su pequeño jardín, contó historias de la escuela donde trabajaba, y Sofía se rió por primera vez en semanas cuando su hijo imitó cómo hablaban los diferentes maestros. «Eduardo, ¿puedes venir a la casa de vez en cuando?», preguntó Sofía, mientras comían unos sándwiches que su hijo había preparado. «Si tu hijo André me deja, me encantaría». «Claro que sí», dijo André rápidamente. «De hecho, Eduardo, ¿no te gustaría vivir con nosotros? La casa es grande, hay una habitación de huéspedes increíble y me encantaría tener a la familia junta otra vez». Eduardo dudó. «André, te agradezco mucho la oferta, pero tengo una vida sencilla aquí. No sé si sabría cómo vivir en una casa grande». «No tienes que cambiar quién eres», dijo Sofía de repente. «Mi hijo André tiene una casa grande, pero a veces se siente triste. Creo que contigo allí estaría más feliz». Eduardo sonrió y miró a André. «¿Me das unos días para pensarlo?». «Claro, sin presiones. Pero quiero que sepas que mi casa, nuestra casa, siempre está abierta para ti». Cuando se estaban preparando para irse, Eduardo tomó la mano de su hermano. «Hermano, ¿te puedo dar un consejo? Nuestra madre necesita sentirse querida todos los días. Las personas como ella y como yo fui, nos damos cuenta cuando alguien finge cariño. Cuídala bien y si algún día necesitas ayuda, aquí estoy». En el camino de regreso, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero con una sonrisa en la cara. María comentó en voz baja: «La señora Carmen estaría muy feliz hoy». Andrea sintió, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Cuando llegaran a casa, tendría que tomar una decisión sobre Renata, una decisión que cambiaría sus vidas por completo. Al llegar a la mansión, André, Sofía y María encontraron todas las luces encendidas y 2 maletas en la entrada. Renata los esperaba en la sala, vestida como si fuera a una fiesta, con una cara de furia contenida. «Ya llegaron de la reunión familiar», dijo con un sarcasmo venenoso. «Espero que la hayan disfrutado, porque va a ser la última». El enfrentamiento que siguió fue inevitable, pero André estaba preparado como nunca antes. Le pidió a María que llevara a su madre a su habitación. Sofía no necesitaba presenciar esa conversación. «Siéntate, Renata, tenemos que hablar», dijo él con una calma que la sorprendió. «No, André, yo voy a hablar primero», respondió ella cruzando los brazos. «Escuché todo ayer sobre la carta de tu difunta esposa, sobre ese hermano perdido, sobre tus planes de reunir a la familia. Pues bien, quédate con tu familia disfuncional. No voy a pasar el resto de mi vida cuidando a una anciana con necesidades especiales y aguantando a un pariente pobre». André la miró hablar y sintió una tristeza profunda, no porque ella se fuera, sino por haberse equivocado tanto con quién era ella en realidad. «Tienes razón en irte, Renata», dijo él, con una voz cargada de decepción. «Pero quiero que entiendas una cosa. No te culpo por no querer a mi madre. El amor no se puede forzar. Te culpo por haber mentido al respecto, por haber hecho que mi madre se sintiera una carga. Ay, por favor, esa anciana está demasiado consentida».
Necesita aprender que el mundo no va a tenerle lástima para siempre. Renata, replicó André, mi madre tiene 78 años y perdió a su esposo. No necesita aprender a ser fuerte. Ya es más fuerte que cualquiera de nosotros. Lo que necesita es amor y apoyo. La voz de Renata se tornó más aguda, cargada de resentimiento. Usted vive en un mundo de fantasía, André. ¿Cree que el dinero lo resuelve todo? ¿Que puede darle una vida perfecta a una mujer enferma? Pero le voy a decir la verdad. Esa persona va a ser una carga toda la vida, y si no se da cuenta, va a perder cualquier oportunidad de volver a ser feliz. Fue en ese momento que André entendió completamente la diferencia entre Carmen y Renata. Carmen veía a su suegra, Sofía, como una bendición, una mujer especial que necesitaba cuidados especiales. Renata solo veía limitaciones e inconvenientes. Tienes razón en una cosa, dijo él levantándose. Voy a ser feliz otra vez, pero no como usted cree. Voy a ser feliz siendo un hijo presente, siendo el hermano que debía haber sido, y rodeando a mi madre de gente que la quiera de verdad. ¿Y quiénes son esas personas? La empleada y el pariente fracasado. Renata se rió con desprecio. María es más hija para mi madre de lo que usted nunca fue o podría ser, y Eduardo es más hombre en su sencillez que mucha gente importante que conozco. Pero, sobre todo, son personas que entienden que amar a alguien significa aceptarlo completamente. Renata se rió con desprecio. Buena suerte con tu familia perfecta, André. Cuando la realidad te pegue, te vas a acordar de mí. Tal vez sí, admitió él. Pero me acordaré de usted como un error que me enseñó lo que de verdad importa. 2 horas después, Renata se había ido. André se quedó en la terraza trasera viendo a su madre, Sofía, y a María cuidando las rosas de Carmen. Sofía le estaba contando a las flores sobre su hijo Eduardo, como si pudieran escuchar y alegrarse con la noticia. «Señor André», dijo María, acercándose, ¿está bien? Sí, María, por primera vez en mucho tiempo estoy de verdad bien, pero tengo una propuesta que hacerle. ¿Cuál, señor? Quiero que sea oficialmente la madrina de mi madre, con derechos legales y todo en orden. Usted es la persona que más la quiere en este mundo, y quiero que eso quede reconocido. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Señor André, sería el mayor honor de mi vida. Y hay más, continuó André. Quiero aumentarle el sueldo y darle una casita aquí en el terreno. Una casita solo para usted, pero cerca de nosotros. ¿Qué le parece? Pienso que la señora Carmen está sonriendo desde allá arriba, respondió ella, secándose las lágrimas. Esa noche, André tomó otra decisión importante. Llamó a Eduardo. Hermano, cambié de opinión sobre que vengas a vivir aquí. Ah, está bien, André, lo entiendo. No entendiste. Cambié de opinión porque no solo quiero que vivas con nosotros, quiero que seas mi socio. El silencio al otro lado de la línea fue largo. ¿Cómo? Tú llevas 20 años trabajando con personas con necesidades especiales. Yo tengo dinero y recursos. ¿Qué te parece si abrimos una escuela especializada, un lugar donde personas como nuestra madre puedan aprender y desarrollarse con cariño y respeto? André, ¿hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Podemos empezar pequeño, con algunos estudiantes, y luego ir creciendo. Tú serías el director pedagógico, yo me encargaría de la parte administrativa. Y lo mejor de todo, nuestra madre tendría un lugar hecho especialmente para ella y para personas como ella. La voz de Eduardo al otro lado se quebró. Dios mío, sí, acepto. Esto es todo lo que siempre he soñado. 3 meses después, a principios de diciembre, la familia se había reestructurado por completo. Eduardo vivía en la casa grande, ocupando la antigua habitación de visitas. Todos los días ayudaba a su madre, Sofía, con sus ejercicios y tareas.
María había oficializado su posición como madrina y vivía en la casita nueva que André construyó en el jardín. El proyecto de la escuela avanzaba rápidamente. Habían comprado un terreno cerca de la mansión de André y la construcción estaba a punto de comenzar. Eduardo pasaba las tardes estudiando métodos pedagógicos modernos, mientras que André se encargaba de los permisos y de la contratación del personal. Pero lo más importante era ver a Sofía. La anciana había florecido de una manera impresionante. Reía todos los días, hacía preguntas sobre todo, y por primera vez desde que se había enfermado, había vuelto a hablar del futuro con esperanza. «Papá, cuando abra nuestra escuela, ¿podré ayudar a otras personas con necesidades especiales como yo?», preguntó una tarde de diciembre mientras los 3 hombres decoraban el árbol de Navidad. «Claro, mamá, usted será nuestra consultora especial», respondió André, poniendo una estrella dorada en la punta del árbol. «Consultora especial», repitió Sofía, saboreando la palabra. «Eduardo, ¿qué hace una consultora especial?». «Ayuda a otras personas compartiendo su experiencia», explicó Eduardo. «Usted puede enseñarles a otras personas a ser feliz y a ser fuerte aunque tengan limitaciones. Justo como la madrina María me enseñó», añadió Sofía. «Exacto, como la madrina María te enseñó». Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, los 3 adultos se quedaron en la sala conversando sobre los planes para el próximo año. La escuela abriría en marzo, con 15 estudiantes iniciales. Ya tenían una lista de espera con 30 nombres. «¿Saben qué es lo que más me hace feliz de todo esto?», dijo André, mirando el árbol iluminado, «que estamos construyendo algo que va a durar, algo que va a ayudar a muchas familias». «La señora Carmen estaría orgullosa», murmuró María. «Ella lo sabía», dijo Eduardo. «De alguna forma ella sabía que esto iba a pasar, por eso escribió esa carta, plantó una semilla». El día de Navidad, la casa recibió una visita inesperada. Renata apareció en la puerta, bien vestida, pero con una cara diferente, menos arrogante y más insegura. «Hola, André. ¿Puedo hablar contigo unos minutos?». André la invitó a pasar, pero se quedaron en la sala de visitas, no en la sala íntima donde la familia se reunía. «Vine a devolverte esto», dijo ella, entregándole un anillo, la alianza de matrimonio, «y a pedirte disculpas». «Disculpas. Por los últimos meses he estado pensando mucho en lo que dijiste sobre amar a alguien aceptándolo completamente». Respiró hondo. «Tenías razón, André. No podía aceptar a Sofía, y eso dice más de mí que de ella». André se sorprendió por la sinceridad. «Renata, te agradezco que vinieras. A una persona le toma tiempo reconocer sus errores. No vine a pedir que regresemos. Sé que eso no sería bueno para ninguno de nosotros. Vine a decir que espero que sean muy felices todos ustedes». «Gracias. Eso significa mucho». Cuando ella estaba a punto de irse, Sofía apareció en la puerta de la sala empujando su silla de ruedas. «Hola, Renata. ¿Viniste para la Navidad?». «No, Sofía, solo vine a dejarle unas cosas a tu hijo. Pero feliz Navidad para ti. Feliz Navidad para ti también. Si quieres, puedes venir a conocer nuestra escuela cuando abra. Vamos a enseñar a personas con necesidades especiales como yo». Renata sonrió, la primera sonrisa genuina que André le había visto. «Tal vez sí, Sofía, tal vez sí». Después de que se fue, la familia se reunió para la cena de Navidad. Era la primera vez en años que Andrés se sentía completo en la mesa, no porque hubiera más personas, sino porque estaban las personas correctas. «¿Puedo hacer un brindis?», preguntó Sofía levantando su vaso de ponche. «Claro, mamá. Quiero brindar por nuestra familia, por la madrina María, que siempre me ha cuidado, por mi hijo Eduardo, que me enseña cosas nuevas todos los días, por mi hijo André, que por fin volvió a sonreír de verdad,
y por mi nuera Carmen, que aunque no esté aquí, sigue cuidándonos. Los tres adultos se miraron emocionados. Y también quiero brindar, continuó Sofía, por todas las personas que van a estudiar en nuestra escuela, porque ahora ellas también tendrán una familia que las entienda. Cuando brindaron, Andrés sintió que por fin había aprendido la lección más importante que Carmen había intentado enseñarle. La familia no es solo quien nace contigo, sino quien elige estar contigo. Y el amor verdadero no es el que necesita perfección, sino el que encuentra belleza en las imperfecciones. 6 meses después, la escuela especializada Carmen Vasconcelos abrió sus puertas con una fiesta hermosa. Sofía, ahora con más de 78 años, cortó el listón inaugural junto a sus hijos y su madrina. En el jardín de la escuela plantaron rosas rojas, las mismas que Carmen había plantado años antes en la mansión. Esa tarde, mientras veía a los estudiantes jugando en el patio adaptado, André entendió que algunas de las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de desafíos. La enfermedad de su madre le había enseñado sobre el amor incondicional. La pérdida de Carmen le había mostrado el valor de las personas correctas, y el reencuentro con Eduardo le había probado que nunca es tarde para corregir los errores del pasado. A veces, volver a empezar no es regresar al inicio, es solo elegir un camino nuevo con las personas que de verdad importan a tu lado. El dinero, que alguna vez había sido el pilar de su vida, se había convertido en una herramienta para construir felicidad, para crear un legado de amor y esperanza. Y lo que es más, André había descubierto que su verdadera riqueza no estaba en sus propiedades, sino en su familia. Su madre, Sofía, que una vez fue una carga, se había convertido en su mayor bendición. Su hermano Eduardo, que una vez fue un secreto vergonzoso, se había convertido en su mayor apoyo, y María, que una vez fue una empleada, se había convertido en una amiga fiel. La noche de la inauguración, la familia se reunió en el jardín de la escuela. Las rosas rojas de Carmen brillaban bajo la luz de las linternas y un sentimiento de paz llenaba el aire. André, Eduardo, Sofía y María se sentaron juntos, observando a los estudiantes jugar. André tomó la mano de su hermano. Gracias, Eduardo, por todos estos años, por haber perdonado a nuestros padres, por haber perdonado a este hombre ciego que soy yo. Eduardo sonrió. No hay nada que perdonar, hermano. El amor es más fuerte que cualquier error. La única persona que nos perdonó fue Carmen. María, con lágrimas en los ojos, los miró a ambos. Señor André, la señora Carmen me dijo que el amor no es lo que se tiene, sino lo que se da. Y usted, señor, ha dado mucho. Se ha convertido en un hombre diferente. No soy un hombre diferente, María, dijo André con una sonrisa triste. Soy el hombre que Carmen siempre supo que yo era, el hombre que ella quería que yo fuera, solo que lo había olvidado. Sofía, con una voz más clara y fuerte, interrumpió la conversación. Hijos, lo que hicieron por mí y por las personas como yo es el mejor regalo de Navidad que un padre podría recibir. La escuela no es solo para ayudar a otros, es para que ustedes se sanen, para que el amor de su familia sea lo que los guíe. La familia se abrazó, una imagen de amor y unidad que no existía antes. El sol de la mañana siguiente se filtraba por las ventanas de la escuela, iluminando las rosas rojas de Carmen. André estaba solo en el jardín, regando las flores. Pensaba en su vida. Había vivido en una jaula de oro, prisionero de su propio éxito, ciego a las personas que lo rodeaban, pero el destino, en su mayor ironía, lo había liberado. La carta de Carmen, el amor de María, el perdón de Eduardo, la sabiduría de su madre, Sofía. Todo lo había llevado a ese momento. Había descubierto que el verdadero éxito no estaba en los negocios, sino en el amor. La familia no era solo un nombre, sino una elección.
y que el amor no era una emoción, sino un acto de cuidado, de perdón, de sacrificio. Había encontrado la felicidad en las cosas más simples, en una risa de su madre, en una conversación con su hermano, en la lealtad de su amiga. La vida le había dado una segunda oportunidad, y él la había tomado con ambas manos. Si te gustó esta historia, comenta abajo y dime de qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Compártela con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias que te harán reflexionar.